Una mañana, un pastor salió con su rebaño de ovejas y sus 2 perros hacia un prado, como hacía todos los días. Pasadas unas horas vio acercarse a toda velocidad un coche caro, con las lunas tintadas, que frenó bruscamente al llegar a su altura. Del coche bajó un tipo vestido impecablemente. Traje italiano, camisa perfectamente planchada y zapatos brillantes. Se acercó al pastor y le dijo: «Señor, le hago una apuesta. Si soy capaz de decirle el número exacto de ovejas de su rebaño, me quedo 2 de ellas». El pastor, entre atónito y entretenido, se encogió de hombros y aceptó la apuesta. Acto seguido, el hombre del traje abrió el maletero del coche, sacó una antena parabólica con la que se conectó a un satélite y empezó a tomar fotos aéreas del rebaño, que después procesó en su ordenador con un programa desarrollado por la inteligencia israelí. 15 minutos después se acercó al pastor y le dijo: «Tiene usted 172 ovejas». «Es cierto, ese es el número», respondió el pastor. Orgulloso, el tipo del traje le dijo: «Estupendo. Entonces he ganado la apuesta, me llevo 2 ovejas». Y sin esperar la respuesta del pastor, agarró a los 2 animales más cercanos a él y se encaminó al coche. El pastor le miraba sonriente y antes de que se metiera con los animales en el coche le dijo: «Discúlpeme, caballero, pero usted es consultor, ¿verdad?». El hombre se quedó asombrado y respondió: «Efectivamente, ¿cómo lo ha sabido?». «Bueno, no ha sido demasiado difícil. En realidad lo supe por 3 cosas». «¿Por cuáles?», preguntó el consultor. «La primera es que ha venido sin que yo le llamara. La segunda es que me dijo algo que yo ya sabía. Y la tercera es que no sabe absolutamente nada de mi negocio, porque lo que se está llevando son los 2 perros». No nos vamos a engañar. El chiste es malo y la consultoría suele ser un blanco fácil. Espero que me lo perdone cualquier oyente consultor. Yo tengo una relación de amor-odio con la consultoría, quizás más de lo segundo que de lo primero. Sobre el papel me parece que puede ser un trabajo fascinante, pero tengo muchas reservas sobre cómo suele llevarse a cabo. Algunas de ellas son muy parecidas a las que dijo, mucho mejor de lo que podría haberlo dicho yo, Steve Jobs en una ocasión, cuando dio una charla en el MIT y preguntó al público: «¿Cuántos de vosotros trabajáis en consultoría?». Al ver las manos levantadas, su respuesta fue: «Uy, eso es malo». Oh, that's bad. You should do something. Y después, al más puro estilo Jobs, se despachó a gusto. Deberíais hacer algo. No, en serio, no creo que haya nada inherentemente malo con la consultoría, pero pienso que sin ser el dueño de algo a lo largo de un periodo extenso de tiempo, de al menos unos años, que es cuando tienes la oportunidad de hacerte responsable de tus propias recomendaciones, cuando tienes que ver cómo resultan esas recomendaciones y acumulas cicatrices por los errores cometidos y te levantas de nuevo y te sacudes el polvo cada vez que caes, sin todo eso, solo aprendes una pequeña fracción de lo que podrías aprender. Dicho esto, no sé a Jobs, pero a mí me parece de verdad que puede ser una profesión fascinante en la que además trabajan muchas personas enormemente inteligentes y donde se desarrollan herramientas y maneras de pensar que nos vendría muy bien conocer a todos. Es más, el capítulo de hoy lo vamos a dedicar a algunas de esas herramientas para tomar mejores decisiones. Que Jobs nos perdone. Hoy vamos a hablar de cómo tomar decisiones que no son sencillas y a veces podemos sentirnos así ante cosas como nuestras finanzas personales, pero en realidad se pueden abordar sin demasiados dolores de cabeza si sabes cómo. De hecho, dediqué una serie de capítulos al tema en la primera temporada de Kaizen, donde te contaba que intento tener un sistema lo más automatizado posible para ahorrar y también para invertir. Y para ello llevo usando Indexa Capital desde el año 2016, mucho antes de empezar con este podcast. Y por eso siempre me hace mucha ilusión que sean los patrocinadores de capítulos como el de hoy, porque es un servicio en el que llevo mucho tiempo confiando. Y además es que no se trata solo de que sea un servicio realmente bueno, que lo es, y de que te ofrezcan la posibilidad de invertir con comisiones realmente bajas, que es fundamental,
sino que tengo la suerte de conocer a sus fundadores, a los que admiro desde mis tiempos de emprendedor y sé que están constantemente pensando en el cliente, en cómo mejorar el servicio, pero también en cómo ayudarte a entender mejor los mercados financieros y a protegerte de cosas como los sesgos de los que tanto te he hablado en el podcast. Así que si ya inviertes o si quieres empezar a hacerlo, te animo a que le pegues un vistazo a Indexa Capital. Además, puedes usar el enlace indexacapital.com/t/Kaizen y no tendrás comisiones de gestión de Indexa durante un año en tus primeros 10.000 euros invertidos en una cartera de fondos. Por si no puedes apuntarlo ahora, que sepas que tienes el enlace en las notas del capítulo. Venga, a invertir todos. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. A pesar de mis pullas a la consultoría, al terminar la carrera estuve bastante cerca de trabajar en ella en un par de ocasiones. De hecho, hice varios procesos de selección al completo y llegué a tener algunas ofertas de empresas de esas que tienen apellidos extranjeros o siglas como nombre. Pero había algo que no encajaba conmigo. Terminé decantándome por otros trabajos claramente menos seguros que creía que se ajustaban mejor a mi forma de ser. Y así es como acabé en el entretenido mundo de las startups, que también tienen sus cosas. En cualquier caso, algo que siempre me llamó la atención de esos procesos es que solía llegar un momento, normalmente cuando te entrevistaba quién iba a ser tu jefe o el jefe de tu jefe, en el que te enfrentabas a un problema parecido al de las ovejas del chiste del principio. Lo mismo te preguntaban cómo mejorar los sistemas de sondeos preelectorales que cuántas bombillas había en Madrid, a lo que uno debía reprimir la chulería de responder si encendidas o apagadas, porque de bombillas ni idea, pero de ser madrileño algo sí sé. Aunque la respuesta final al parecer daba bastante igual. Te decían que lo que les interesaba era ver cómo pensabas. Pero, ¿a qué se referían exactamente? Te he dicho que rechacé algunas ofertas, pero también es cierto que lo hice porque ninguna era de las consultoras que yo consideraba auténticamente prestigiosas. Si hubiera recibido una de BCG, de Bain o de McKinsey, seguramente me habría podido la tentación. Son grandes nombres con una reputación que les precede y donde estoy seguro de que habría aprendido muchísimo. Posiblemente no hubiera dormido apenas, pero en esas edades hay muchos motivos para dormir poco y este podría ser otro más. Tal vez no el más divertido, pero otro más. De hecho, conozco a gente brillante que ha pasado por allí y que dice de verle mucho de cómo son y cómo piensan a esas empresas. Así que algo debe haber. Y a ese algo nos vamos a acercar a través de un libro que cayó en mis manos el pasado verano y que lo escribieron dos ex McKinsey y que vamos a utilizar como base para el capítulo de hoy. Sus autores son Robert McLean y Charles Cohn, y el libro tiene un título bastante flipado, ¿para qué nos vamos a engañar? Eso tampoco es del todo ajeno a la consultoría. Se llama Bulletproof Problem Solving, es decir, resolución de problemas a prueba de balas. Y su subtítulo tampoco es un dechado de humildad, la habilidad que lo cambia todo. Toma ya. Creo que me estoy provocando una pequeña úlcera de aguantarme las referencias a la venta de humo. En el libro, tal y como lo plantean ellos, enseñan un método en 7 pasos con el que enfrentarse a cualquier problema, por complejo que sea, o eso dicen. Desde elegir dónde vivir hasta acabar con la obesidad o preservar el salmón en el Océano Pacífico. Mientras escribo esto, me imagino las carcajadas de Javier González Recuenco al oír la palabra complejidad relacionada con la consultoría. De la complejidad hablamos un poco esta temporada e intentamos traducirla a un lenguaje que todos pudiéramos entender, que a Javi a veces hay que leerle con el diccionario en la mano. Y lo cierto es que las técnicas que vamos a ver hoy seguramente no son suficientes para resolver problemas auténticamente complejos, pero con todas sus carencias, sí creo que son muy útiles para estructurar al menos parte de nuestro proceso de razonamiento a la hora de abordar casi cualquier problema, porque lo cierto
es que nadie suele enseñarnos herramientas para la resolución de problemas, en general, ni todos los problemas son realmente complejos y sobre todo porque por algún sitio hay que empezar. Además, vivimos en un mundo en el que cada vez importa menos lo que uno sabe, porque todo el conocimiento está en Internet, está en Google, y sin embargo, cada vez importa más lo que uno puede hacer con lo que sabe. Habilidades como la resolución de problemas son fundamentales, así que vamos al lío. Como te decía, la base del libro es el método que McLean y Cohn aprendieron en McKinsey y que se estructura a través de 7 pasos con los que intentan responder a 7 preguntas. 1. ¿Cómo defines el problema de una manera precisa y que responda a las necesidades de quien vaya a decidir? 2. ¿Cómo desagregas sus distintos aspectos y desarrollas hipótesis que explorar? 3. ¿Cómo priorizas qué hacer y qué no hacer? 4. ¿Cómo elaboras un plan de trabajo y asignas tareas analíticas? 5. ¿Cómo decides sobre los datos recabados y el análisis sin caer en sesgos cognitivos? 6. ¿Cómo sintetizas tu trabajo para destacar los descubrimientos más importantes? Y 7. ¿Cómo los comunicas de una forma efectiva? Hechas las preguntas, vamos a por las respuestas. Paso a paso, empezando por el paso número 1. Definir el problema. A ver, así dicho, suena bastante evidente. Para resolver un problema, lo primero es tener el enunciado. Sí. Es eso tan apasionante del colegio de un coche sale de Madrid a 100 km por hora, dirección a Barcelona, y otro de Barcelona en dirección contraria a 110 km por hora. Si entre Madrid y Barcelona hay 620 kilómetros, ¿cuánto tiempo tardan en cruzarse? No era la cosa más divertida del mundo, al menos para mí. Solo que aquí pasan 2 cosas. El enunciado lo definimos nosotros y nuestros problemas suelen ser menos claros y menos definidos. Seguro que esto te suena de tu trabajo o de la vida en general. De pronto surge un proyecto en tu empresa, por ejemplo, y todo el equipo se pone a trabajar en resolverlo para que 1 o 2 semanas después nos demos cuenta de que se nos había olvidado un aspecto clave, que tenemos alguna limitación técnica o que cada miembro del equipo había entendido lo que queríamos conseguir de una forma ligeramente diferente. Y venga, a empezar de nuevo. Por eso suele decirse que un problema bien definido es un problema medio resuelto. Según nuestros amigos de McKinsey, un buen enunciado para un problema tiene una serie de características y como es casi imposible incluir todas ellas en unas pocas frases, ellos recomiendan crear una tabla con distintos campos. Por encima de todo, una frase que resuma y exprese lo que queremos conseguir con un detalle clave. Tiene que estar orientada a resultados. Por ejemplo, queremos aumentar sustancialmente la cantidad de salmones salvajes en el Océano Pacífico. ¿Vale? Después, tenemos que identificar a nuestros decisores, a quién le vamos a presentar los resultados de nuestro estudio y sobre qué van a tener que decidir. Obviamente, si usamos esta técnica para nuestras propias decisiones, pues somos nosotros. Aunque a veces no solo somos nosotros, sino que también lo son nuestras parejas, nuestra familia o nuestros socios. Y en empresas grandes lo habitual es que unos hagan el trabajo de investigación y otros decidan sobre, por ejemplo, a partir de este análisis, cómo vamos a distribuir el presupuesto que tenemos. En el caso del salmón, supongamos que se trata de una fundación y que los decisores serían tanto el director de la fundación como el consejo asesor y todas aquellas entidades o personas que en un momento dado van a tener que dar el visto bueno a lo que queramos hacer. Las agencias medioambientales, las empresas de pesca, lo que sea. En segundo lugar, también pensando en los decisores, deberíamos identificar las fuerzas clave a las que están sometidos, es decir, cuáles son sus preocupaciones o limitaciones sobre las que debemos trabajar. Puede que esta sea la primera iniciativa de la Fundación y que quieran crear una acción vistosa para recaudar más fondos. O puede que estemos decidiendo sobre a dónde nos mudamos y queramos asegurarnos de que hay buenos colegios en la zona. Además, si hay más de un decisor, es importante preguntarse si todos tienen los mismos objetivos. ¿Qué pasa si vamos a presentar nuestro análisis al director financiero y al director de marketing de nuestra empresa y uno quiere eficiencia y el otro aumentar el reconocimiento de marca? ¿Cómo vamos a enfocar el problema para resolver ese conflicto? En tercer lugar, algo bastante obvio. Tenemos que fijar los criterios bajo los que evaluaremos si nuestra solución ha sido un éxito. Idealmente, ¿qué vamos a medir y qué umbrales o valores esperamos conseguir?
También, en cuarto lugar, tenemos que definir el marco temporal de la solución. Si se trata de un gran proyecto a largo plazo, puede que tengamos 15 años para ejecutarlo, pero que en ese caso tengamos que revisar resultados cada año para demostrar que progresamos. O puede que solo tengamos un par de meses para encontrar una casa nueva porque, por lo que sea, resulta que tu pareja se ha quedado embarazada mucho más rápido de lo que esperabais. ¿De qué me sonará a mí esto? En fin. En quinto lugar tenemos los límites, que son muy útiles. Identificar las restricciones que tenemos nos suele ayudar a encontrar soluciones. Por ejemplo, saber cuánto presupuesto tenemos nos enfoca. No es lo mismo pretender aumentar la población de salmones con fondos ilimitados que con unos cuantos millones de euros o que unos pocos miles de euros. Soñar es gratis, ejecutar no suele serlo. Y por último, deberíamos definir la precisión necesaria para nuestra solución. Volviendo al ejemplo de la búsqueda de una nueva casa. Quiero saber a qué ciudad me voy, a qué barrio o concretamente a qué casa. Vale, supongamos que tenemos nuestro problema más o menos definido. ¿Y ahora qué? Pues ahora llegan el segundo y tercer paso del proceso: desagregar y priorizar. Vamos allá. Por lo general, cualquier problema suficientemente complicado como para necesitar que usemos este tipo de herramientas es normalmente inabordable si no lo descomponemos en distintas partes con las que entender los factores en juego. Eso es desagregar. Y priorizar es, pues poner prioridades, claro. Para desagregar y también para visualizar el problema, los autores sugieren usar distintos tipos de árboles, que no son más que estructuras con las que ir descomponiendo lo que sabemos, nuestras hipótesis o lo que queremos decidir. Por ejemplo, te hablé hace bastante tiempo, en el capítulo 21, de los árboles de decisión, y te contaba lo siguiente. Imagina que quieres organizar un concierto benéfico en el que cada asistente va a pagar 10 euros el día del evento. Y tienes dos posibles ubicaciones, una al aire libre y otra en un recinto cerrado. El recinto cerrado puede albergar hasta 350 personas y te costaría 2.000 euros. Mientras tanto, en el exterior podrías tener un poco más de gente, hasta 400 personas, y es desde luego mucho más barato, cuesta la mitad, 1.000 euros. Así vista, la decisión parece evidente. Me voy al sitio más barato y donde más gente cabe, ¿verdad? Pero es que vivimos en un mundo aleatorio, no te olvides. Si miras tu aplicación del tiempo, ves que hay un 25% de probabilidad de que llueva ese día. Y en tu experiencia, si llueve y lo organizas al aire libre, van a venir como mucho 50 personas. Como te decía, no te agobies con los números porque son lo de menos. Simplemente tienes una situación en la que, según la decisión que tomes y según lo que pase con factores externos que tú no controlas, te va a ir mejor o peor. Y esto seguro que te suena. Estoy segurísimo de que si lo piensas, en tu vida te enfrentas a decisiones similares muchas veces, casi a diario de hecho. Vale. ¿Y cómo tomas una decisión en una situación así? Bueno, pues para eso están los árboles de decisión. Estos árboles son representaciones gráficas en las que partes de una decisión, por ejemplo, en qué lugar quieres organizar el evento, y luego sacas una rama para cada opción y le asignas un coste o un beneficio o lo que sea. En nuestro caso, por ejemplo, sacas una rama para el recinto cerrado y otra para el aire libre, cada una con su coste. Y siguiendo cada rama, si hay un evento que tú no controlas, como por ejemplo que llueva o no, sacas subramas para cada opción y les asignas una probabilidad, un 25% de que llueva y un 75% de que no llueva. Y al final de cada una de las ramas simplemente pones cuántos ingresos tendrías. Así hasta representar todos los posibles resultados, y a partir de ahí simplemente calculas el valor económico de cada rama. Para ello no tienes más que multiplicar los beneficios por la probabilidad de obtenerlos, y así, en nuestro caso al menos, la decisión más lógica sería arriesgarse y hacerlo al aire libre. Pues sí que hablaba más rápido antes y como más serio o monótono, no sé, qué raro. Bueno, pues además de los árboles de decisión, hay muchos otros tipos de árboles. Árboles de factores, por ejemplo, que sirven para empezar a partir el problema e intentar identificar qué aspectos tenemos que tener en cuenta. También hay árboles inductivos, que nos sirven para generalizar a partir de casos concretos. Y al revés, árboles deductivos, que son útiles cuando conocemos mucho del problema y podemos usarlo para hacer un mapa de todos sus componentes, sus relaciones entre sí y los posibles resultados. Como son muchos tipos y es imposible explicarlos todos aquí, te voy a dejar en las notas unas cuantas referencias e imágenes de ejemplo. Dicho lo cual, hay algo que tener en cuenta al construir cualquiera de estos tipos de árboles. Tienen que ser lo que los autores llaman mece.
MECE, es decir, mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Vamos, que cada rama tiene que referirse a un aspecto independiente de las demás y entre todas deben cubrir todo lo que sabemos del problema. Y luego está la priorización, que es algo muy de consultoría y de ingeniería en realidad. Básicamente esto va de que ahora que hemos construido nuestros árboles, toca podarlos. Tenemos que identificar sobre qué ramas nos vamos a enfocar para plantear soluciones al problema y lo vamos a hacer basándonos en dos dimensiones, el impacto y la capacidad de influir. Es decir, que solo consideraremos palancas o soluciones que tengan un impacto relevante en el problema y sobre las que nosotros podamos actuar. No se han roto la cabeza para esto, pero es que es de sentido común. Una vez que tenemos nuestras hipótesis planteadas, toca intentar validarlas. Aquí llega el cuarto paso, planificar tu trabajo y definir los procesos del equipo. Ellos dedican un capítulo largo a esto, pero realmente creo que se puede resumir bastante, al menos para contarlo en un podcast. Aquí lo que toca es definir bien el trabajo a realizar y dividirlo entre todos los miembros del equipo, si estamos trabajando en equipo, claro. Para hacerlo hay una serie de buenas prácticas o principios. El primero es no hacer ningún análisis que no esté guiado por una hipótesis bien definida y testable. Es decir, nada de vamos a mirar esto, a ver qué se nos ocurre. En segundo lugar, con frecuencia hay que trabajar hacia atrás, a partir del resultado que nos gustaría tener de ese análisis. De hecho, muchas veces ellos cuentan cómo hacen versiones inventadas del resultado, de la gráfica o la tabla que quieren obtener o lo que sea, para ver cómo contribuiría a resolver el problema final y si es eso lo que se necesita o no antes de empezar a trabajar en ello. En tercer lugar, sugieren, como es lógico, ser muy cuidadosos en el orden en el que se trabaja. Su objetivo es comenzar por lo que ellos llaman knockout analysis, algo así como análisis de KO, como en el boxeo. Es decir, aquellos que por su importancia pueden tirar por tierra la hipótesis o cambiar el sentido del estudio que estamos haciendo. Es decir, los más sensibles hay que hacerlos primero, claro. La cuarta idea sobre cómo abordar estos análisis es ser muy específicos en quién hace qué para cuándo, sin dejar espacio para la confusión respecto a las responsabilidades o fechas de entrega. Y en quinto lugar, hablan de trabajar con planes bien definidos que abarquen solo 2 o 3 semanas y luego otros mucho más difuminados para el futuro, porque los primeros análisis siempre van a cambiar el plan. Nada de esto es necesariamente revolucionario, como ves, pero muchas veces los procesos de trabajo no necesitan serlo. Al final, mucho de esto se traduce en dejar las cosas por escrito, para cada uno de los aspectos del problema a resolver una serie de cosas diferentes. Una definición de ese aspecto o problema concreto, las hipótesis que tenemos, el análisis que queremos hacer para validarlas, las fuentes de datos que vamos a utilizar, quién es el responsable y para cuándo debe entregar el resultado. Y, precisamente, ¿cuál es el producto final? ¿Qué esperamos que se entregue? Vamos. Pero más allá de esta forma de organizarse, en la que entran en mucho más detalle, seguramente lo más interesante de lo que proponen es algunas formas de tratar de protegerse frente a sesgos de todo tipo a la hora de trabajar en equipos y hacer estos análisis. Ellos elaboran una tabla bastante completa de cómo luchar contra sesgos como el de confirmación, el de anclaje, la aversión a la pérdida, el sesgo de disponibilidad o el exceso de optimismo, que voy a dejarte en las notas del capítulo. Dan también una serie de pautas que son útiles para casi cualquier escenario. De esas pautas, para mí las más interesantes son las que tienen que ver con cómo configurar el equipo y cómo definir las dinámicas dentro del mismo. Por un lado, hablan de la necesidad de tener equipos diversos. Esto es algo que se dice habitualmente, pero combinar personas con distintas formas de ver el mundo nos permite confrontar ideas y perspectivas. Eso sí, algo que no dicen ellos y que no se suele decir, pero que a mí me parece fundamental y que suelo contar en algunas clases de tomas de decisiones, es que la diversidad por sí misma no basta. Tiene que haber una cultura determinada donde se celebren las opiniones del resto y, más importante aún, donde quienes lideren el grupo o vayan a tomar la decisión final deben respetar tanto la opinión de los demás como la suya propia. Y eso es más fácil de decir que de hacer. Si somos sinceros, no nos sucede muchas veces. Y por otro lado, dan una serie de ideas para afrontar las sesiones de trabajo en equipo que creo que se pueden extender en general a la cultura del equipo. Hablan de la obligación de disentir, es decir, de que si alguien en el equipo no está de acuerdo con algo, incluso aunque sea la persona más junior o menos experimentada,
No solo es que tenga la posibilidad de decirlo, sino que está obligado a hacerlo. Hablan también de cómo hacer reparto de roles e intentar actuar desde la perspectiva del cliente, el proveedor, lo que sea. Dan reglas para cómo plantear nuestros argumentos, basadas en la forma clásica de argumentación, lo que Hegel llamaba la triada dialéctica, tesis, antítesis y síntesis. Es decir, que antes de aceptar cualquier idea o propuesta, hay que ponerla frente a los argumentos en contra o las circunstancias en las que deja de tener sentido y de esa contraposición obtener una nueva versión de nuestra idea que supere aquellos argumentos. Y una última pauta que a mí me gusta es lo que llaman la confrontación constructiva. Es decir, cómo llevar la contraria de una forma que permita seguir avanzando. Una técnica que sugieren para ello es lo que llaman ¿qué necesitarías para creer? Esta pregunta nos obliga a que si alguien no está convencido de algo, tengamos que ir a la raíz de sus dudas. Por ejemplo, si para creerme la valoración de una empresa resulta que ésta necesitaría que la población española fuera el doble de lo que es en los próximos 3 años, pues lo mismo, algo falla en el análisis. Pero bueno, vamos a ir terminando con los 7 pasos porque los que quedan son relativamente rápidos de explicar. El quinto y el sexto tienen que ver con hacer los análisis en sí mismos. Hasta ahora hemos definido el enunciado, hemos dividido las tareas, hemos hecho un montón de cosas. Pero ahora toca lo que es analizar y llegar a conclusiones. En el quinto hablan de técnicas para hacer análisis rápidos y efectivos, y aunque para contarlas necesitaría un capítulo únicamente, en el fondo hemos hablado ya de muchas de ellas. Es armarse con heurísticos o reglas que nos permitan tener una primera aproximación razonable al análisis. Y aquí entran muchos modelos mentales, por ejemplo, de los que hemos hablado, como la navaja de Occam, la distribución de Pareto, las curvas de adopción, la regla de los 5 porqués o el pensamiento probabilístico, entre otras. Te dejo en los enlaces algunos capítulos en los que hemos tratado estos temas. Con este tipo de análisis podemos llegar a algunas conclusiones rápidas y normalmente efectivas, a veces suficientes, pero en otras ocasiones necesitamos respuestas mucho más sólidas y cuantitativas. Y a eso dedican el sexto punto, en el que recogen lo que ellos llaman el armamento pesado de análisis. Y hablan de técnicas como las estadísticas bayesianas, análisis de regresión, simulaciones de Monte Carlo, teoría de juegos y otro montón de nombres raros. No nos vamos a meter en ellas, pero que sepas que existen, de hecho, de algunas hemos hablado en alguna ocasión, y además que en este libro tienes una buena introducción a muchas de ellas. Y así llegamos a la séptima y última etapa del proceso, sintetizar y comunicar tus resultados. Hay algo de arte en todo esto, e indudablemente hay personas que se les da mejor todo lo que tiene que ver con tomar un montón de ideas o una historia complicada y reducirlas a lo esencial y contarlo de manera que sea entendible y convincente. Pero como en todo, en el arte incluido, hay técnicas y herramientas que sirven a cualquiera para llegar a un buen nivel. Y es curioso ver cómo las que ellos cuentan no dejan de ser las mismas que se usan en otras disciplinas completamente distintas. Una cosa que a mí me ha parecido muy interesante y me ha llamado mucho la atención es cómo sugieren que presentes tus conclusiones con una estructura piramidal que a mí me recuerda mucho a algo de lo que te hablé en los capítulos de comunicación eficaz. Partes de tu idea fundamental y tienes una serie de columnas o mensajes clave que la soportan, bajo las cuales estarían los datos o resultados que serían algo así como los cimientos. Al final es como construir una casa, prácticamente. Otra cosa interesante que dicen es cómo es necesario adaptar ese discurso a la audiencia. Porque según el orden en el que, por ejemplo, presentes un razonamiento, va a sonar mejor o peor con personas que estén más abiertas o más cerradas a recibirlo. Cuentan un caso en el que una gran multinacional les contrató para trabajar con una pequeña empresa de su propiedad. Era una situación complicada porque a los ejecutivos de esa pequeña empresa no les hacía ninguna gracia que les impusieran a estos consultores y porque, además, no estaban muy abiertos al cambio. Normalmente habrían presentado sus resultados de una manera en la que habrían partido de la conclusión para explicar los porqués y qué debían hacer. Algo así como, esta empresa no puede seguir funcionando como hasta ahora, por las razones A, B y C, y lo que hay que hacer es cambiar la estrategia y reducir costes. Pero un mensaje así no iba a ser bien recibido. Una buena alternativa, en un caso así, sería involucrar a la audiencia en el razonamiento, contar la historia de manera que se recorran todas las posibles opciones, incluida la de seguir haciendo más o menos lo mismo, y se expongan los argumentos que llevarán, como una especie de descubrimiento común, a la conclusión. Según ellos, esto era mucho más convincente.
En mi experiencia personal, este tipo de narrativas ante un cambio funciona bien en la medida en la que deja sin argumentos y agota a quienes se oponen al cambio, lo cual no significa que lo acepten, eso sí. Pero de gestión del cambio hablaremos otro día. Y hasta aquí el capítulo de hoy y este breve repaso a la forma de pensar de los consultores. Lo hemos visto muy por encima, pero espero que te haya sido interesante y útil. La semana que viene volveremos con un tema distinto, como siempre. Y también, como siempre, te animo a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Y así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que hemos empezado a organizar esta temporada. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.